Bueno, buenas tardes, queridos estudiantes. Esta clase del seminario la vamos a dedicar a terminar de ver aquel escrito del 2009 titulado Dictadura, Democracia y República, un análisis conceptual. Fue una ponencia que él pronunció en México, no sé exactamente en qué lugar. Posiblemente fue en la UNAM. Eh, bueno, está, a ver, me parece que fue una conferencia dentro de un congreso. Ustedes seguramente tienen ese dato en el anillado. La parte de... Ya, Blanquita ya está en la lista. Entonces, voy a dedicarme únicamente a lo que es la democracia. Bien, entonces voy a poner ese título. A ver, antes de continuar, quisiera indicar que Lorenzo en este escrito estudia las relaciones entre democracia y república. Él cree que ambas formas de gobierno son complementarias, van de la mano, se refuerzan mutuamente. No voy aquí a repetir las ideas sobre la República, ya he dedicado 8 horas a ese tema, entonces solo me voy a reducir el, a comentar, a analizar lo que es la democracia, cuál es su significado y cuáles son las formas, las divisiones de la democracia. Anita, le acabo de poner en la lista, bienvenida. Bueno, en primer lugar, empezaré por la definición. ¿Qué significa democracia? Ahora, Lorenzo se alinea, democracia viene de dos raíces griegas, demos significa pueblo y kratos viene de poder. Entonces, de acuerdo a la etimología, democracia significa poder del pueblo. Voy a explicar qué significa eso. Bien. Entonces, tenemos aquí nosotros dos conceptos y cada uno de ellos merece un examen. A ver, entonces, empecemos por qué es poder en el sentido de la filosofía política. Entonces, el poder, ¿sí?, comporta dos componentes o dos elementos. Por una parte, significa la imposición de leyes, es decir, deberes u obligaciones, tanto obligaciones positivas como negativas.
Este es el primer constituyente de todo poder, como una potestad, ¿sí? Una parte de lo que hace todo poder. Bien, obviamente no hace falta que diga que esas leyes, estamos hablando de democracia, tendrían que estar justificadas. Piensen ustedes en la Asamblea, cómo se hacen las leyes. No es cuestión solamente de alzar la mano, hacer una votación y mayoría gana, sino que cada voto, sea a favor o en contra, tiene que estar motivado, ¿sí? Tiene que estar argumentado. Y entonces cada representante lo que hace es presentar sus razones a favor o en contra de la ley, ¿sí? Bien, y una vez que esa ley toma vigencia, el incumplimiento de esa ley implica sanciones. Hay castigos, penas, que precisamente están en la ley. ¿Qué pasaría si es que infringimos, si es que no cumplimos la ley? Bien, entonces, este es parte de lo que significa poder, pero poder también significa que va a reconocer reconocer derechos, ¿sí? Puede ser otorgamiento o reconocimiento de derechos. Los derechos son licitudes. Recordemos lo que hemos visto en la optativa 3. Los deberes pueden ser obligaciones, son deberes positivos, o prohibiciones. Y lo que no es ni obligación positiva ni prohibición, esos son los derechos, lo que se nos permite hacer, lo que se nos autoriza, el hacer, tener o ser. Bien, entonces, si nosotros unimos ambas características de lo que es el poder, podemos decir que poder es lo mismo que una gobernación, el controlar, el dirigir al pueblo. Bien, entonces está aquí explicado lo que significa poder. Ahora pasemos a la segunda palabra, que es pueblo. Ahora, desgraciadamente, por lo menos tres factores que voy a enunciar inmediatamente, la palabra pueblo está desacreditada. Entonces, veamos las razones de por qué ha caído, ha sido menos valorada la palabra pueblo. A ver, el pueblo no tiene un halo de aceptación, no es tan satisfactoria en la conciencia pública, en primer lugar, debido al populismo. Entonces, veamos, esto es una de las razones que contribuyen
a que pueblo tenga una connotación peyorativa. Voy a poner entre comillas para enfatizar el hecho de que me estoy refiriendo a la palabra pueblo, o si quieren ustedes, al concepto pueblo. ¿Sí? Entonces, es desacreditada. Verán, el Lorenzo no, no explica en detalle qué entiende por populismo, pero nosotros podríamos poner un ejemplo de nuestra historia nacional de gobierno populista. Pensemos en Abdalá Bucaram. Él fue, en primer lugar, alcalde de la ciudad de Guayaquil, también fue prefecto de la provincia y lo tuvimos también como presidente. Ahora ha regresado al país. Recordemos, el papá de Abdalá, el, tanto su padre como Abdalá, y fíjense ahora el hijo de Abdalá, el Dalo Bukeram, el, han ganado votos para sus cargos con ofertas de campaña que son muy populares, que atrae a las grandes masas. ¿Sí? Fíjense, cuando era el presidente, o incluso cuando era candidato presidencial, tenía su modo de hablar que se asemejaba o era bastante entendible. Obviamente detrás de él hay una capacidad muy poderosa de comunicación. Es decir, no se quedaba nunca callado cuando se le hacía preguntas en las entrevistas. Es decir, es un líder, tiene ofertas demagógicas, ofrecía muchas cosas buenas, entre otras, por ejemplo, combatir la corrupción, dar trabajo, empleo, etcétera. Y una vez llegado al poder, no cumple. ¿Sí? O sea, era muy capaz para ganar votos, pero lastimosamente no cumplía las ofertas de campaña. Entonces, eso que sucede con Abdalá, podemos generalizar para otros populismos, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica. Ahora, del gobierno como Abdalá por ser populista, eso tiene un efecto negativo en la palabra pueblo. Es como que los líderes populistas usan tanto el, la palabra pueblo que ésta se viene a devaluar. Ahora, veamos una segunda razón para el desprestigio que en nuestros días tiene la palabra pueblo. Tiene su raíz en que se insiste desde varios frentes, más que en la unidad, en la comunidad política, en la diversidad, o sea, de distinto tipo. ¿Sí? Piensen ustedes, por ejemplo, para empezar, en la diversidad de género.
las primeras dos palabras con que empieza el preámbulo de nuestra Constitución, hace referencia a las ecuatorianas y los ecuatorianos. Entonces, en la primera línea del preámbulo está ahí esa diferencia. ¿Sí? En el artículo 1 se dice que, además de que el Ecuador es un estado unitario, inmediatamente se dice que es pluricultural o plurinacional. Nosotros tenemos una población étnicamente distinta. Hay aborígenes o indígenas que si son tenemos montubios, etcétera. Y en la propia sierra, unos son los otavalos o los otavaleños, otros los alazacas. Y nosotros más cerca del sur tenemos los zaraguros. Entonces, eso hace perder el valor a la comunidad política, ¿sí? Y más bien se enfatiza la diferencia de varios signos, ¿sí? Entonces, esa es la segunda razón por la cual pueblo no es tan valorado en nuestros días. Bien, o sea, la división, los regionalismos. Obviamente, si nos vamos a las minorías, podemos decir la población blanca del Ecuador eh, es, es un sector pequeño de la población. La mayoría somos mestizos. ¿Sí? Entonces, no hay uniformidad en la composición de la población. Entonces, eso rompe la comunidad política. A ver, verán, es para ese cierto descrédito que tiene la palabra pueblo. Es conocida esa frase antigua de divide y vencerás. ¿Ya? Mientras lo contrario es la unión hace la fuerza. ¿Sí? Y lo que sucede en nuestro país, que he hablado de la plurinacionalidad, la multiculturalidad, podemos trasladarle a otros países. Pensemos en España, por ejemplo. El País Vasco tienen otra lengua y eso puede causar incluso pretensiones de separatismo. Estamos desde hace unos pocos años que en España hay ese serio riesgo de que se pierda la unidad nacional. ¿Sí? Quizás no suceda eso. Y así, piensan ustedes, para volver a nuestro país que conocemos más, a veces se insiste en la diferencia entre serranos y costeños. Y de la costa, saben ustedes muy bien, el Guayas es una provincia
que incluso podría decir, nosotros queremos independizarnos. Bueno, felizmente esas pretensiones no, el, el, esa pretensión de separatismo no es tan fuerte como en otros países. Bien, entonces, el hablar de diversidad, creo que corroe la unidad de la patria. Y cuando hablamos de pueblo, obviamente estamos hablando de algo cohesionado, pero desgraciadamente, por varios factores que pueden ser ideológicos, se insiste más bien en las identidades particulares. Bien, entonces, obviamente, esta segunda razón para Lorenzo es preocupante, es negativa y que está explicando por qué la palabra pueblo no tiene tanta influencia en el pensamiento político. Eh, en tercer lugar está el individualismo. Individualismo en el sentido tanto ontológico como en el sentido normativo. Ontológicamente podemos caracterizar el individualismo como la tesis de que solo existen los individuos. La sociedad no es una entidad más allá de los individuos, es simplemente la sociedad sería las. Si nosotros nos preguntáramos qué es lo que existe, la respuesta del individualista será solo existen los individuos. Y de ahí se deriva la tesis normativa de que el sujeto de los derechos no puede ser una colectividad, porque la colectividad no es nada más allá de los individuos o aparte de los individuos. Entonces, esa es la derivación normativa del individualismo. Y obviamente esta es una doctrina que tiene mucha aceptación y quizás tal vez podríamos decir que está ganando cada vez más terreno. A finales del siglo XIX, el individualismo era tan poderoso que había que demostrar, había que dar razones de que la colectividad es una entidad real. Y obviamente muchos autores, sobre todo siguiendo el pensamiento hegeliano, argumentaron a favor de que la colectividad es una entidad diferente de los individuos. Bien, ahora, según Lorenzo, las colectividades, los conjuntos y por lo tanto también la sociedad son reales, existen, ¿sí? Esto tiene relación con el problema de los universales que nosotros vimos en ontología. Los nominalistas son aquellos que creen que solo existen los individuos, mientras que los realistas creen en los universales. Entonces, aquí, lo contrario de individualismo en filosofía política, continuar existiendo aunque cambien los individuos. Eso podemos verlo, por ejemplo, con un club, con una asociación, con un equipo deportivo. Piensa en un equipo de fútbol. Puede ser que
que reemplacemos a un delantero, a un defensa, al arquero. Sin embargo, el equipo mantiene su identidad, ¿sí? Hasta cierto punto es el mismo, por más que cambie sus integrantes. Lo mismo sucede con la sociedad. Entonces, la sociedad, la colectividad también es sujeto de derechos, ¿sí? Eso como una posición contraria al individualismo. Entonces, voy a poner aquí el punto de vista opuesto del colectivismo, acepta eso, y para ello hay que dar argumentos, obviamente, que no solamente los individuos son titulares de derechos, sino también las comunidades, el pueblo. Pensemos, por ejemplo, en el derecho a la revolución. Ese no es un derecho individual de los sujetos, sino de la comunidad, es decir, del pueblo. Entonces, voy a poner aquí que la comunidad, o sea, como crítica a esta ideología individualista, la comunidad es sujeto de derechos. Tres razones: por el populismo, por el acentuar la diversidad en distintos aspectos y en tercer lugar, por el individualismo. La palabra pueblo ha tenido una falta de aceptación o popularidad. Sin embargo, a pesar de estas tres circunstancias adversas, Lorenzo reivindica el uso de la palabra pueblo. No podemos reemplazarla por la mayoría, porque democracia no significa poder de la mayoría. Eso sería antidemocrático, porque también la minoría, cualquiera que ésta sea, también tiene sus derechos. Entonces, democracia no puede definirse como poder de la mayoría. No hay otra vía que rescatar, reivindicar la palabra pueblo y por lo tanto quedarnos con la definición que indiqué al comienzo. Democracia significa poder del pueblo. Y eso no solamente etimológicamente, sino que el análisis conceptual desde la filosofía política nos lleva a esa definición. Ahora, recordemos las palabras de Abraham Lincoln, que decía que democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Lorenzo acepta esa explicación de lo que significa democracia, que es del pueblo, ¿sí? Esas tres preposiciones no son repetitivas, tienen cada una de ellas, añade algún significado más. Ahora, permítanme que avance hacia la división de tipos de democracia. Lorenzo menciona por lo menos tres: la democracia electiva, la representativa y democracia justificativa. A ver, perdón, antes de continuar, quisiera añadir cuál es una condición para que se dé la democracia.
Es decir, ¿qué requisito debe existir para que un Estado, una forma de gobierno sea democrático o democrática? Lorenzo señala que se necesita un Estado de derecho. A ver, Estado de derecho, eso significa que todos tienen que estar sujetos a la Constitución. No puede ser democrático. A ver, nosotros sabemos que Arabia Saudita, Brunei, no tienen constitución. Entonces, en el caso de Arabia Saudita es una monarquía y en ese caso esa monarquía no es democrática. Bueno, Lorenzo incluso hace una afirmación mucho más general: ninguna monarquía puede ser democrática. Bueno, creo que esa afirmación no la hace en este texto, sino en otro escrito. Bueno, solamente la mencionaba de pasada, que no hay, no hay compatibilidad entre monarquía y democracia. Y eso lo afirma, lo aplica Lorenzo a España, por ejemplo, ¿sí? Él vive en un reinado, en un reino, él, y ahí no hay Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el rey está por encima de la Constitución. Sabemos que la Constitución cobra vigencia por voluntad regia y por esa misma razón que es el rey quien, de acuerdo a su voluntad, él pone en vigencia la Constitución. Por ese mismo poder, él la puede suprimir o eliminar. Eso es parte de su potestad. Entonces, si es que el jefe supremo está más allá de la Constitución, ahí no hay Estado de Derecho y por lo tanto no habría democracia. ¿Sí? Este Estado de Derecho es gobierno. No estaríamos en un Estado de Derecho y tampoco, por lo tanto, en una democracia si es que se suprime la Constitución o si es que algunos decretos o muchos, varios, están en contra de la Constitución. Entonces, un requisito necesario, ineludible, inevitable para que estemos en un régimen democrático es la vigencia de la Constitución, lo cual da una garantía de que sea el pueblo el soberano, el que va a ejercer el, el, este poder de poner ciertas leyes en vigencia. Piensen los famosos referéndums que se le consulta al pueblo para ver si acepta o no la Constitución. Entonces, es esa soberanía popular la que tiene que estar garantizada por la Constitución y que no puede ser suprimida si es que queremos estar en una democracia. Bien, entonces voy a poner esa idea de que no se puede retirar el poder del pueblo porque rige una constitución.
es redundante con respecto a la definición que di al comienzo, ¿sí? Pero acá aquello que quiero enfatizar es que este poder no debería ser arrebatado del pueblo. Eso gracias a la Constitución. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, veamos ahora sí, tipos de democracia, la división de la democracia. ¿Sí? A ver, en primer lugar, veamos la democracia electiva. Lorenzo, es decir, una democracia en la que concurren dos elementos. Por una parte, hay libertades, ¿sí? Libertades tales como de pensamiento, expresión, asociación. Bien, recordemos que la libertad de pensamiento, o si quieren también libertad ideológica, no solamente es aquel derecho eh, una visión del mundo, es decir, una cosmovisión, tener una idea de lo que es la sociedad, el hombre, la historia, la vida social, los valores, sino también la libertad de pensamiento entraña o implica una libertad de vivir de acuerdo a esa visión del mundo. No es cuestión solamente intelectual, como puede quizás eh, inducir a error la mera expresión libertad de pensamiento, sino que parte de esa libertad, de ese derecho, es el de que nuestra conducta se ajuste a esa visión. Y bueno, podríamos decir que si pensamos de un modo, tengo derecho a expresar libremente cuál es mi opinión. Y también, en tercer lugar, tengo derecho a juntarme permanentemente, pero de un modo libre, con gente que piensa igual que yo. Y entonces, esa es la última, no solamente de libertad de reunión, que puede ser provisional, temporal, pasajera, sino con alguna institucionalidad, ¿sí? Pertenecer a un club, a un partido, etcétera, a una iglesia, etcétera. Y recuerden también, dentro de la libertad de expresión está la libertad de guardar silencio. Nadie me puede obligar a manifestar temas polémicos, delicados. Cada uno tiene derecho a guardar silencio. Nadie le puede obligar a declarar qué piensa sobre esos asuntos que pueden ser graves. Bien, segundo elemento de una democracia electiva, que las personas encargadas de tanto de la función ejecutiva como legislativa lleguen a esos cargos
a través del voto popular. ¿Sí? De ahí precisamente viene el nombre de este primer tipo de democracia. Es decir, cuando hablamos de voto, estamos hablando de voluntad. ¿Sí? Nosotros elegimos al alcalde, concejales, asambleístas, al prefecto, no, prefecto no, al presidente. Y eso significa que, bueno, nosotros, bueno, el gobierno organiza las elecciones y nosotros manifestamos nuestra voluntad de quién va a ocupar esos cargos. Pero esas personas forman parte de partidos políticos y dependiendo de los varios sistemas, puede ser que se nos permita únicamente votar por listas, es decir, por partidos, en lugar de los individuos. Entonces es mujer individualmente, no estoy diciendo en general, sino no digo eso sucede siempre, sino que es el espíritu de este sistema de elecciones. Y ahí sí, mayoría gana. En el caso del presidente, si es que ninguno de ellos tiene un determinado mínimo, se va a segunda vuelta y ahí sí se decide. Entonces, esa es una democracia electiva. Ahora, veamos qué razones da Lorenzo en contra de este primer tipo de democracia. A ver, Lorenzo, por una parte, cree que no está, que estos votos que dan los que están capacitados para hacer la votación, recuerden que tienen que ser mayores de 18 años, y es facultativo para los jóvenes de 16 y para los de la tercera edad. No votan los militares, tampoco no todo extranjero vota, tienen que cumplir condiciones para hacerlo. Esa capacidad que el sistema democrático electoral nos da para decidir quiénes van a ocupar los cargos en la función ejecutiva y legislativa, cumplidos sus derechos. Sí, las ofertas electorales, las ofertas de campaña, no siempre se cumplen. ¿Sí? Y Lorenzo cree que debería haber una norma del sistema de elecciones para obligar a los candidatos a cumplir sus ofertas de campaña. A ver, por otra parte, Lorenzo considera que en los países hay partidos que están manejados por gente influyente, de modo que
es una élite, individuos poderosos, la que está detrás de los partidos. Y más que la ideología, sería los intereses personales de estos caciques, los que se escudan detrás de la constitución de un partido. ¿Sí? Eso es lo que podemos llamar la partidocracia. ¿Sí? Lorenzo, como una medida correctiva frente a ese poder de las élites, cree que debería haber, así como... Bueno, me voy a quedar aquí, ya es hora, entonces continuaremos la próxima, el próximo